Bien, amados hermanos, estamos en este mes aprovechando la época de fiestas patrias, donde fuimos, entre comillas, liberados del poder español. Esa es otra historia, esa es otra historia que tiene mucha fantasía y poca realidad. Lo que estamos aprovechando la oportunidad de poder explicar lo que significa libertad en el ámbito cristiano, en nuestra vida de fe y nuestra vida cotidiana. Porque la libertad es un bien preciado. ¿Quién no desea ser libre? ¿Cuántos desean, si alguno tuviera deuda, qué cosa quisiera? Ser libre de la deuda, ¿no? ¿Quién quiere estar en estos años, en estos últimos años sobre todo? Bueno, no siempre ha sido así, pero en estos últimos años se ha incrementado la trata de blancas. ¿No? Secuestran adolescentes en el Perú y en todo el mundo. Pero en el Perú secuestran adolescentes. Usted va a ver en el Facebook, casi todos los días salen fotos de adolescentes que salen de su casa y no se les vuelve a ver. Y terminan en los prostíbulos de ciertos lugares. Triste. Entonces, ¿qué desearían una niña así? Libertad. Pero nosotros que no tenemos problemas, ustedes que son gente de calidad, no deben a nadie, no tienen ningún lío con nada. Dirá, pero entonces yo de qué tengo que tener libertad. Y eso es lo que tratamos de explicar. La libertad es la que da Cristo Jesús por medio de su perfecta obra. Por eso en esta mañana vamos a estudiar juntos el costo de la libertad. ¿Cuánto nos cuesta la libertad? A don San Martín le costó cruzar los Andes, batallar en la batalla de Chacabuco, en Chile, si no me equivoco, y venir aquí al Perú, y las dos batallas finales, supuestamente, de Ayacucho y Junín. Y miren, amados hermanos, se derramó sangre, y se ha derramado sangre a través de los años para mantener la libertad. ¿Cuántos recuerdan que España quiso reconquistar el Perú? ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Y el combate de qué combate? 2 de mayo. ¿Que murió quién? Soldados, sí, claro. Pero hay un prócer que falleció, se me ha ido el nombre. Pero fíjese, es el costo de la libertad. Y la Biblia nos enseña en 1 de Pedro 1, 18 y 19 cuál es el costo de nuestra libertad. Ustedes ven allí cuántos quisiéramos tener por lo menos algo de eso, ¿no? Pues saben, miren lo que dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un precio para salvarlos de esa vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. No fue pagado ni con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tenía mancha ni pecado alguno. La muerte de Jesús es el costo de nuestra libertad. Y esto es repetitivo, sí, es repetitivo, porque hay verdades que las tenemos que repetir una y otra vez para que se internalicen en nuestras vidas, para que no solo sea un concepto más de lo que Dios ha hecho por mí, sino que a partir del entendimiento nosotros podamos ser agradecidos a aquel que tanto hizo por nosotros sin que lo merezcamos en ninguna manera. Vamos a ver el principio. La obra perfecta es dada y recibida por gracia. La salvación, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada, es por gracia. No es por lo que hacemos. Ya hemos explicado reiteradas veces que Dios ha definido que la salvación sea absolutamente gratis, en el sentido de que no tenemos que hacer nada para recibirla. Porque si tuviéramos que hacer algo para recibir lo que es la salvación, la pregunta es ¿cuánto es para recibirla? Imagínese usted, pongamos un ejemplo, que la salvación cueste 1,000 soles y usted con la justa llega a 1,000 soles, entonces se salva. ¿Y qué del que tiene 999 centavos?
Se deja entender, ¿no? ¿Y qué de aquel que pasó 2000? Entonces, por eso la salvación no tiene costo. No tenemos que pagar absolutamente nada. Nos ha sido dada por gracia y la recibimos por gracia de Dios. Pero el costo para recibirla es infinitamente mayor del que pensamos. Efesios capítulo 2 lo explica, versículos 8 y 9. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no teníamos ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho, pues ninguno de nosotros puede jactarse para ser salvo. Todo es absolutamente por gracia. Y es algo que nosotros tenemos que marcar en nuestros corazones. Si a usted le regalaran algo que no tiene precio, usted agradecería a la persona que le ha dado un regalo. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, ¿cuántos tenemos hijos acá? ¿Y quién nos dio los hijos? Nuestro Dios. Aunque a veces nos da ganas de ahorcarlos, pero los amamos hasta morir. Y somos capaces de dar la vida por ellos. ¿Y cuántos de nosotros que hemos visto a nuestros pequeñitos enfermos, un pensamiento viene, yo quisiera sufrir para que no sufra el hijo o la hija? Porque es el regalo que Dios nos ha dado. Y es el valor que le damos a los hijos, reconociendo de dónde viene. Igualmente la salvación. Igualmente la salvación, amados hermanos, por gracia. Pero el costo es infinitamente mayor del que pensamos. Entonces vamos a explicar por qué se tuvo que pagar un precio. ¿Por qué Dios no nos salvó sin así? Bueno, ya pecaste, bueno, te perdono, ya punto y sigamos para adelante. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a que se haga hombre, viva como hombre durante 33 años en la tierra y muera en una cruenta cruz, que es una de las formas más crueles en que se le puede quitar la vida a un ser humano? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no hubo otra alternativa, otra manera en que nosotros podamos recibir esa salvación? Entonces, para poder captar esta profundidad de riqueza, por lo menos superficialmente, vamos como siempre a los diseños divinos en el libro de Génesis. Cuando leemos el Génesis, el capítulo 1, los primeros capítulos, los 3 primeros capítulos, encontramos definido para nosotros el entendimiento. Comencemos. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, Dios da mandamientos. Un mandamiento de Dios es una orden que Dios da para el bien del hombre y de la mujer. No hay ningún mandamiento en la palabra de Dios, de los muchos que hay, que sea para perjuicio personal, que sea para nuestro mal o que nos cause un daño presente o futuro. No hay mandamientos malos para el ser humano. Todo mandamiento es una orden que nace del amor de Dios, porque Dios desea lo mejor para usted y para mí. Y por lo tanto, lo que Dios ordena siempre va a ser para eso. Es igual que nosotros los padres. Cuando un papá o una mamá le dice a la niña de 15 años que quiere irse a una pachanga, no vas. ¿Cuál es el pensamiento de la niña? Malo. ¿Pero somos malos? No. La experiencia y el amor nos hacen pensar el peligro y el riesgo que puede correr una niña en una de esas fiestas. Entonces es un mandamiento de amor. Y eso en nuestra limitada imperfección. Entonces Dios en su perfecta voluntad ha definido que todo mandamiento tenga ese punto para bien de uno. Entonces Dios da 2 tipos de mandamientos en Génesis capítulo 2, el versículo 16 y 17. El primer mandamiento positivo, Dios le da una sola orden que abarca cientos de posibilidades. Le dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol. O sea, tú puedes comer. Miren, Dios pensando en el estómago. Y le dice a Adán, por eso los hombres perdonamos cualquier cosa menos el almuerzo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ajá.
Dios pensando en la comida, miren, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, dejémoslo eso. Puedes comer del fruto de todos los árboles. ¿Cuántos árboles frutales habrían en el huerto? Podemos imaginarnos que cientos de árboles. Entonces Adán tenía la posibilidad de escoger entre todos los árboles el que le diera la gana, por decirlo de esa manera. Si usted se va a un mercado donde, en la frutera y ve tanto fruto, ¿cuál compra usted? El que le gusta. No compra la fruta que no le gusta, no compra pitahaya porque de repente le hace correr demasiado. No, es así. Entonces Adán tenía ese marco de posibilidades de comer lo que él deseara. Igualmente nosotros podemos hacer tantas cosas increíbles esto. Ahora, pero Dios le dio un solo mandamiento negativo, que tenía un solo mandamiento. De todos los árboles podrás comer, menos de uno. Entonces, imaginémonos 1001 árbol con su fruto. Dios le dice, de los 1000 puedes comer, pero ese de uno, no. La pregunta lógica que nos hacemos y siempre la respondemos es ¿por qué Dios puso ese árbol? Para probar la obediencia del hombre y de la mujer. Porque para Dios la obediencia no es automática, no es impuesta. La obediencia es una expresión voluntaria de quien escucha el mandato. Por eso nosotros hacemos muchas veces cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Y después que hacemos cosas que no sabemos qué hacer, uno se pregunta por qué Dios no hace algo para que no lo haga. Porque Dios respeta nuestra libertad. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando y veamos la entrada del mal. Ambos, Adán y la mujer, tomaron la peor decisión de toda la historia. Ahora bien, creo que todos hemos tomado malas decisiones alguna vez en nuestra vida. Hemos tomado decisiones apresuradas, hemos tomado decisiones emocionales, hemos tomado decisiones desesperadas, hemos tomado decisiones por venganza. En fin, amados, hemos tomado tantas malas decisiones y luego que tomamos la decisión, siempre hay un efecto. Y es allí cuando nosotros decimos, ¿y por qué lo hice? Porque éramos libres para tomar decisiones. Entonces, Adán y la mujer, dice, tomaron del fruto prohibido. Miren lo que dice Génesis 3:6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Ambos decidieron. Ambos estaban escuchando la misma voz. Ambos fueron seducidos por las mismas palabras. Los dos tomaron la peor decisión que pudieran haber tomado. Entonces, por la desobediencia entró el pecado y por el pecado la muerte. Y esto nos enseña una verdad que todos sabemos. Toda consecuencia tiene decisiones. Tiene consecuencias. ¿Cómo es? Toda decisión tiene consecuencias. Buenas decisiones, buenas consecuencias. Por ejemplo, usted se casó con la persona que está casada. Pues una buena decisión. Dios mío. Hay solteros acá nomás. ¿Fue una buena decisión? A ver, respondan, por favor, si no, comenzamos una enseñanza sobre cómo separar de esposa sin cometer pecado. Fue una buena decisión. Por eso estás con tu cónyuge los años que estás. Ahí sobrellevándose mutuamente, porque tu esposo o tu esposa, tu cónyuge va a ser perfecto el día que esté bajo tierra. Ahí no te va a molestar, no te va a nada, no te va a reclamar nada, tranquilito, en paz. O sea, mientras estemos vivos, la Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. Así que, amado hermano, una buena decisión. Pero en el caso de Adán y la mujer, fue una mala decisión que trajo consecuencias
presentes y futuras. Mire lo que dice Romanos capítulo 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces, por causa del pecado, por causa del pecado, la muerte entró. Y la muerte no solo física, sino todo tipo de muerte, la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte relacional. Es decir, porque la muerte no significa en el concepto bíblico lo que conocemos como hoy, que una persona muere y lo enterramos. Eso es muerte física. La muerte bíblicamente significa separación. O sea, ustedes escuchó, murió el amor. ¿Y qué hacen los que supuestamente se separan? Hay muertes relacionales. Una pareja de cónyuges pueden estar viviendo y estar separados. Cada uno en su vida, cada uno haciendo lo que quiere. Hay hijos que viven en nuestra casa, pero pareciera que viven en la China. Esa es muerte. La muerte relacional, la separación emocional de alguien que uno supuestamente estima o alguien que supuestamente nos estimó. Es una muerte relacional producto del pecado. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, pero no nos da tiempo. Entonces avancemos y veamos las consecuencias. La naturaleza espiritual del hombre fue transformada en una naturaleza pecaminosa. O sea, Adán cuando fue creado sin pecado, libre, pero sin pecado. Implica que al ser creado libre tenía la capacidad la posibilidad, también la capacidad de desobedecer por ser creado libre. Hasta ahí estamos entendiéndonos, amados. O sea, Adán fue creado así. Dios pudo haber creado un robot, pero Dios no hubiera estado complacido de una obediencia externa, automática, sin voluntad. Colosenses 2:13 dice la Biblia que nosotros antes de ser creyentes estábamos muertos a causa del pecado y teníamos una naturaleza pecaminosa. Usted y yo, antes de ser creyentes, sin importar la edad en que comenzamos nuestro camino de fe, estábamos muertos por la naturaleza pecaminosa. La muerte consecuencia de la naturaleza que heredamos de Adán y Eva, que es llamado para algunos el pecado original, aunque no es un nombre muy adecuado. Ahora, por causa del pecado, por causa de esa desobediencia terrible del hombre, el hombre y la mujer y toda su descendencia perdió esa capacidad de relacionarse con Dios como antes de que pecara. ¿Qué hace Dios? Dios expulsó del jardín del Edén al hombre y a la mujer. Dios hizo el huerto para el hombre y la mujer. Y en ese huerto Dios se paseaba al mediodía. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3 en los primeros versículos. O sea, no solamente era la casa de Adán y la mujer, era también a la vez el lugar donde Dios encontraba su reposo. O sea, Dios iba a verlos, imaginémonos, y mientras los encontraba en obediencia, Dios se complacía en la obediencia de Adán y la mujer. Dios sentía el amor de Adán y la mujer hacia él, hacia Dios, por la obediencia. Pero un día llega y la cosa se había trastocado totalmente. Entonces tuvo que expulsarlos del huerto. Y no solamente eso, puso ángeles en la puerta para que no entren en el huerto. Es decir, Dios colocó un límite al hombre, no poder acercarse al lugar del reposo de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Por causa del pecado. Por causa del pecado todo esto pasó. Y así vivíamos todos antes de ser creyentes. Había un límite hasta donde podíamos llegar. No podíamos tener esa relación que usted tiene hoy día con Dios. Esa comunión que podemos desarrollar con Dios no la podíamos desarrollar.
Porque sencillamente el límite estaba establecido mientras no haya una transformación de nuestras vidas, de la cual en estos momentos comenzaremos a ver. Avancemos. El costo de la libertad. Este es increíble. El costo no lo pagó el hombre, lo pagó el Hijo de Dios, hecho hombre. Porque no hay manera, nuevamente, de que un hombre pudiera salvarse a sí mismo. No hay manera. Es absolutamente imposible. Por eso el Señor pone la expresión de muertos en sus delitos y pecados. Y pone esa expresión muertos en sus delitos y pecados para indicarnos de que el hombre por sí solo no puede hacer nada. Porque un muerto, y todos los que hemos ido a velorios, un muerto no dice nada. Está allí en el ataúd, todo el mundo lo puede ver, pero él no siente, no ve, no responde, no habla. Así uno le llore, no va a llorar ni se va a mover los sentimientos. Es uno el que sufre, está bien, no, eso no es problema. La separación nos duele a cualquiera. Aún a los que no somos parientes directos del que haya fallecido, hay la tristeza propia del ambiente. Pero el que ha fallecido, absolutamente no sabe nada de lo que está pasando, no siente nada de lo que nosotros sentimos, está insensible a cualquier asunto externo. Está muerto. Y eso es lo que dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, éramos insensibles. ¿A cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos predicaron el Evangelio antes de la decisión que tomamos, vez tras vez? Vez tras vez. Y uno, no quiero saber nada con el Evangelio. De una manera elegante, de una manera hiriente, de una manera burlesca, rechazábamos el mensaje del Evangelio. Y la razón es muy simple, estábamos muertos. No podíamos entender el mensaje del Evangelio. No entraba en nuestro cuadro mental el asunto de la salvación o de hacerse cristianos o evangélico, como quiera llamársele. Estábamos muertos. Pero Dios insistió y seguirá insistiendo. Y va a insistir hasta el último día de nuestras vidas, para que reconozcamos como Señor a Jesucristo, para disfrutar de la vida eterna que Él quiere dar gratuitamente. Es impresionante cómo es Dios. Veamos, ¿cuál es el precio? El propósito de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Es dar su vida para librar al pecador de la esclavitud de la cual no podía librarse por sí misma. Marcos 10:45 dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para servir, no para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida. Eso es morir. El rescate es el precio. El precio de nuestra salvación es la vida del Hijo de Dios. Ese es nuestro precio. Por eso el valor y la dignidad de un cristiano no está determinado por lo que tiene o por lo que ha hecho. No, yo no digo que no está bien tener cosas, tener una propiedad, tener un carro, no está mal. Y en buena hora si Dios nos lo da. En buena hora si producto de nuestro trabajo honrado, esforzado, logramos superar nuestros estándares. Está bien, pero eso no es lo que nos da valor. Porque el día que usted y yo partamos de esta tierra, nos vamos tal como venimos. Como dijo Job, desnudos salimos, desnudos volvemos. No traemos nada, no llevamos nada. O sea, el valor de un ser humano no está determinado por su nivel social, por su nivel económico, por su nivel educativo. El valor está por el precio que se ha pagado por uno. Por lo tanto, nuestra dignidad depende del precio. Entonces usted es una persona digna. Aunque para algunos ser cristiano evangélico es como casi un blasón, una burla, un rebajo del valor de la persona, pero cada quien con su cada cosa. Porque nuestro valor no depende de lo que otro piensa, depende de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Está claro?
Pero usted no se sienta mal porque alguien se burla de usted por causa de su fe. No, absolutamente. Y en Hechos, no, disculpen, 1 Juan 3:5, ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Este es increíble. ¿Y cómo nos lo quitó? En la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. El precio de nuestra libertad. ¿No merecíamos? No. Ni siquiera le pedimos, tampoco. Fue iniciativa divina. Por eso tenemos que corregirnos algunas veces de nuestro lenguaje. ¿No? El día que yo conocí al Señor, no, amado hermano, el día que Dios nos conoció. Así debiéramos hablar con propiedad. Porque dice la Biblia, a los que antes conoció. O sea, ¿cuándo nos conoció Dios? Antes de los tiempos. Entonces no es que uno conoció al Señor, no. El Señor nos conoció y nos llamó. Y todo por gracia. Entonces veamos ahora la libertad con que el Señor nos ha dado, los múltiples aspectos de la libertad. Avancemos. Primero, la muerte de Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es algo de carácter obligatorio. Una ley es eso, desde el mundo espiritual. Algo obligatorio, sí o sí. Es como los impuestos. Como creyente estoy hablando, ¿no? Ya afuera en el sistema es otra historia. Pero los que somos creyentes, si hay que pagar impuestos, lo pagamos. Aquí la iglesia por el local paga los impuestos correspondientes. Y pagamos, tenemos que pagar. Uno dice, pero somos iglesia, pero tenemos que pagar. Usted va a comer cualquier cosa y paga su impuesto, IGB, y lo tiene que pagar. Si usted va a comprar a algún lugar algo, un artefacto, usted no va a decir, dame así nomás sin IGB. No, tienes que pedir tu boleta o tu factura si tienes el derecho. Porque es ley. La ley no está hecha para hacer la trampa, la ley está hecha para obedecerla. Alguien debiera decir amén. Ok. Entonces, la ley del pecado y de la muerte. Esto implica, y lo vamos a leer el texto, porque ustedes pertenecen a Él por el poder del Espíritu que da vida a los que ha libertado del poder del pecado que lleva a muerte. Nosotros, como creyentes, vivimos bajo una ley de la libertad. No estamos obligados a pecar. Como hemos dicho reiteradas veces, un creyente peca, ¿por qué? Porque le da su reverendísima gana. No porque no pueda dejar de pecar. O sea, el creyente que diga, no puedo dejar esto, es mentira. No quiere dejar, tenemos que ser honestos. Porque la palabra dice, Dios nos ha librado. El punto es que sencillamente no determinamos obedecer teniendo la capacidad para hacerlo. Segundo lugar, nuestro espíritu ha recuperado la función original para lo cual Dios puso en nosotros, que es tener relación con Dios. Esa libertad para acercarnos a nuestro Dios el Padre. Hemos mencionado que en el huerto estaba Adán y la mujer y Dios se paseaba en medio del huerto. Es decir, para decirlo de otra manera, cara a cara podían verse Adán, la mujer y Dios. Se perdió por causa del pecado. Se perdió por causa de que desobedecieron a Dios. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valor al lugar santísimo. Es decir, a la misma presencia de Dios. No hay ninguna barrera. Recuerden que Dios colocó una barrera para que el hombre no se acerque. Esa barrera no existe para un hijo de Dios. Uno puede entrar y disfrutar de la misma presencia de Dios a donde vayamos. Hay un pasaje en la Biblia, el Señor está cerca. Ahora, tiene dos aplicaciones. Está cerca en el sentido de que viene otra vez.
pero también está cerca de usted. Está ahí junto a su silla, sentadito. Vamos a decirlo así, ¿no? Usted se va por la calle, está cerca de usted. Usted está almorzando, está cerca de usted. Usted se va a la cama a dormir, está cerca de usted. O sea, ni siquiera tenemos que ir a buscarlo. Él está cerca de cada uno de los que somos sus hijos. Cuando decimos amén a ello. En el peor momento de vida que pasemos, Él está cerca. Y en el mejor momento, también. Esa función del Espíritu la hemos recuperado por lo que Cristo pagó por nosotros. Ahora, usted dirá, qué lindo es esto, pero todavía, ¿por qué sigo haciendo cosas que no debo hacer? ¿Por qué tengo pensamientos medio raros? ¿Y por qué todavía tengo algunas emociones encontradas? Y veamos, el alma, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad comienzan un proceso para vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. En 1 de Pedro 1:9 dice que tenemos que perseverar porque el fin de la salvación, el fin de nuestra vida es la salvación de nuestras almas. Y está hablando a creyentes. ¿Cómo es esto la salvación de nuestra alma? Eso tiene que ver que Dios está en un proceso con cada uno de nosotros para que nuestros pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios, que nuestra voluntad sea obediente a la voluntad de Dios, que nuestras emociones sean gobernadas por la verdad de Dios y no por las circunstancias. Usted y yo estamos. ¿Cuántos de nosotros antes de ser creyentes éramos desesperados al hueso? Cualquier cosa nos quitaba, nos sacaba del cuadro, nos desequilibraba emocionalmente, nos alocábamos, en otras palabras. Y se encontró con el Señor y pareciera de que está con los mismos problemas, pero ya no está en la loca desesperación. Está más tranquilo, sí, hay preocupación, pero no la desesperación. Y sí, ¿qué pasó? ¿Se ha pasado con usted, con alguno de ustedes? Posiblemente, ¿no? ¿Qué hace Dios? Algunos hemos sido muy chúcaros en nuestra relación con el cónyuge. ¿Qué cosa que se cree? Y que Dios lo salvó y comenzó ese proceso de amansamiento, si se permite el término, en que uno va entendiendo la palabra. Y al entender la palabra, uno sabe que si uno hace lo que debe hacer, las cosas van a funcionar. Igual con nuestros hijos. Hemos tenido problemas con nuestros hijos, hablo de los padres que tienen hijos grandes y que no han podido, porque no supieron cómo criar a los hijos, lo criaron como se les enseñó o como vivieron. Y cuando comenzamos a entender que el tener un hijo no solo es un asunto, es mucho más que ello, y vamos viviendo como padres lo que la palabra de Dios nos demanda, poco a poco el corazón del hijo va volviendo hacia uno. Entonces, vamos entendiendo. Entonces, esto es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Hasta el día de nuestra muerte estaremos en ese proceso de aprendizaje. Nuestra alma moldeándose a los pensamientos de Dios, nuestra voluntad obedeciendo a lo que Dios nos manda y manejando nuestros sentimientos de acuerdo a ese designio divino. No te afanes, no te preocupes, estoy contigo todos los días. Cuando pases por las aguas, ahí estaré contigo. Cuando pases por el fuego, ahí estaré contigo. Amén. Ese es el proceso que dura toda la vida. Entonces, esto es básico. Vamos a otro aspecto más, a la cuarta cosa que nos habla de la libertad de la cual el Señor ganó por nosotros. La podemos llamar la libertad legal. O sea, desde la perspectiva de Dios, que asegura nuestra salvación de manera eterna.
En Romanos capítulo 8 es uno de los pasajes más impresionantes de la palabra de nuestro buen Dios. Y el apóstol Pablo, en una suma de pensamientos respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros, comienza ahora: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina con esta expresión del versículo 35 al 39. Vamos a leerlo, por favor, en la versión, estoy usando esta mañana la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? Se pregunta Pablo, nos pregunta: ¿algo podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Habrá algo debajo del cielo que nos podrá alejar del amor? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Será que Él ya no nos ama porque tenemos problemas, aflicciones? ¿O que somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria, o bajo amenazas de muerte? ¿Será que Dios no nos ama porque tengo circunstancias que me pasan en la vida ordinaria? Yo estoy expectante, es el 25 de este mes, me van a entregar la evaluación de ese examen que me han hecho de las coronarias. No, el doctor me dijo: tiene usted dos posibilidades: que pueda vivir sin problemas, cuidándose, o que tenga que hacérsele una operación que le llama cateterismo, para limpiar las arterias coronarias. Yo estoy tranquilo. Si es uno o es el otro, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Yo no estoy desesperado, estoy tranquilo. Más preocupados están mis hijos. ¿Se entiende, no? Se entiende, de hecho. Pero ¿qué dice Pablo? Usando lo que dice Pablo, ¿será que Dios no me ama, que no cuidó mi corazón? Si le preguntara yo: Dios no me ama, ¿por qué pasó esto en mi corazón? ¿Por qué las coronarias se han afectado? Dios me respondería con una sola palabra: estás cosechando lo que sembraste. Y en esta iglesia hablamos mucho del cuidado del cuerpo, que es templo. Así que si usted entre unos 10 años comienza también con problemas, no le eche la culpa a Dios. Amén. ¿Será que no nos ama? No, Dios dice que nos ama. Ahora, claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, los problemas, dificultades y todo ello, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y Pablo termina, y esto es lo que debiéramos tener: estoy convencido. Ese es el punto, estar convencido, nuestra mente alineada a la verdad de Dios. Estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores que hoy y nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Esa es la libertad que tenemos, una libertad legal. El mismo infierno se puede levantar contra uno y no podrá esclavizarnos nuevamente, porque somos costo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted dirá: es lo legal, vamos a lo real. Avancemos. Vivir en libertad es el proceso nuevamente de cada día, con la palabra y el Espíritu que nos va dando esa libertad. Miren lo que Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, ¿cuántos de ustedes han ido a Ica o a cualquier lugar donde en Cascas, por ejemplo, también siembran uva en esa zona del norte del Perú? ¿Han ido a un viñedo? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos conocen la planta de la vid? Ya, no es árbol por si acaso, ¿no? Es interesante cómo siembran, hasta el día de hoy siguen usando las mismas técnicas de siglos atrás. Ahora, de hecho, con mayor eficacia. El labrador corta de mí toda rama que no produce fruto.
y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún mayor cantidad de fruto. Podar es el acto en que el experto corta las ramas que perjudican a la planta. No es como los que no sabemos nada, cortamos, a veces mamá dice, hay que cortar el árbol que tenemos frente a la casa. ¿Cuál corto? La que yo quiera. Pero si viene alguien que conoce, no, hay que cortar esta, aquella y la otra. Porque el que poda debe saber qué ramas debe cortar y qué ramas no debe cortar. ¿Dónde debe cortar? Entonces el agricultor, el que tiene viñedos, sabe qué ramas no van a dar fruto, aunque pareciera que están bonitas. Entonces, ¿qué implica esto? Que nuestro Dios, que nos conoce, está cortando de nuestras vidas aquellas cosas que nos limitan en la fructificación. ¿Ok? Puede ser dolor, puede ser escasez. Hay muchas maneras en que somos cortados, pero el punto está en que es lo que Dios hace. Ahora, sigamos leyendo. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces, ¿cuál es la herramienta que Dios usa para podar? La palabra. Entonces, usted tiene la palabra, usted abre su Biblia, comienza a leer y Dios le dice algo. A muchos de nosotros nos ha tocado leer Mateo 6 y así en nuestra lectura devocional, Padre, perdónanos. Amén, Señor, perdóname, Señor. Pero tenemos que seguir leyendo. ¿Qué más dice? ¿Que no saben el Padre nuestro? Así, o sea, de la misma manera, Padre, perdóname, de la misma manera que yo perdono a mi hermano. Entonces, si nuestro perdón, esto no es así, pero para que nos entendamos, si usted perdona a alguien, te perdono, pero no te olvido. Entonces, ¿cómo le estamos diciendo a Dios, perdóname, pero no olvides? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces ahí encontramos. Entonces comenzamos a batallar con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Por qué le voy a perdonar si es y yo no siento perdonar, y comenzamos con ese rollo de nuestro interior a trabajar una verdad hasta que llegamos a la conclusión, tengo que perdonar, no porque sienta, no porque lo pienso, sino porque es el mandato de Dios para mi bienestar. Miren lo que hace Dios. Por eso, versículo 4 de Juan 15 dice, permanezcan en mí. Esa relación constante y permanente. Una rama vive de la savia de la planta. Entonces, para que una rama o un hijo de Dios tenga vida, tiene que tener esa relación permanente y constante con nuestro Dios, porque una rama no puede producir si la cortan de la vid. Amén. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Procesándonos. Entonces, algunas veces en vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Decir, Señor, estás podándome. No me gusta, pero estás podándome. Hoy día veo que pareciera que tengo menos, pero si algo hoy día tengo menos es para que mañana tenga más. Amén, hermanos. Ok. Bien, vamos a terminar en esta mañana con un pensamiento, con dos pensamientos finales. Aunque pareciera, amados hermanos, que las cosas van de mal en peor, para algunos pudiera ser así. Que las cosas no mejoran, que las cosas se complican. No tengo respuestas para ello. No tengo respuestas y no soy de dar respuestas facilistas. Es que te falta fe o es que algo habrás hecho. No, Dios conoce el porqué. Realmente Dios solo conoce. Entonces, si nos está pasando eso, va a llegar, se está acercando un día, amados hermanos,
en que nuestra salvación y el precio por el cual se pagó va a consumarse y se va a acabar todo en la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro dolor y nuestros sufrimientos tienen una fecha de caducidad, ya sea por la muerte física. Se acabó el problema, se acabó la enfermedad, se acabó la necesidad, se acabó todo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la esperanza, esa libertad de no tenerle miedo a la muerte, saber que la muerte es el final de todo lo que hayamos vivido o pasado, dejando el legado, el buen legado que por cierto debemos dejar. Pero si Cristo viene antes, mientras estemos en vida, también terminará todo esto. Miren lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Decir, amados hermanos, cuando el Señor venga ya no va a tratar con nuestros pecados, porque ya los trató en la cruz. Va a venir a decir, sonó la trompeta, llegó el día, terminó la historia y comenzamos otra historia que durará para siempre, jamás. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer mientras esperamos ese retorno? Mientras esperamos que el Señor retorne por nosotros, vivamos haciendo lo que debemos hacer. Lo que somos padres, esforzarnos en ser los mejores padres, las mejores madres. Los que somos casados, ser los mejores cónyuges. Los trabajadores, ser los mejores trabajadores. Los hijos, ser mejores hijos. Miren lo que dice, lo voy a leer solamente. Lucas 12:35 en adelante. Jesús dice lo siguiente: estén vestidos, listos para servir. El Señor va a explicar por qué. Como esperan el regreso de su amo a la fiesta de bodas, entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Este es un cuadro de los tiempos antiguos. Un potentado le dice a sus servidores: miren muchachos, me voy a una fiesta. Y a alguien se le ocurría preguntar: Señor, ¿a qué hora vuelves? ¿Y a ti qué te importa? Vuelvo a la hora que quiero, ni un minuto más tarde. ¿Y qué hacemos, Señor? Espérenme con la mesa servida. Es lo que tenían que hacer. Entonces el dueño, el potentado, volvía a la hora que quería. Y cuando tocaba la puerta, los servidores debían estar atentos, vestidos, sin importar la hora. Entonces, dice, les digo la verdad, él mismo, el potentado, les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Habla de la segunda venida del Señor. El Rey de Reyes viene y nos lleva a las bodas del Cordero. ¿Y qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer nuestro Señor? Se va a poner el uniforme de mozo y nos va a servir. Esto es, ¿qué se puede decir, amados? ¿Qué se puede decir? ¿Pero a quiénes va a servir? ¿A todos? No. A los que estén vestidos, listos para servir. Es decir, aquellos que no saben cuándo viene el Señor, no sabemos. Entonces, mientras no sabemos, pero que Él viene, tengo que hacer lo que debo hacer. Nuevamente, buen padre, buen hijo, buen trabajador, buen empleado, buen negociante, bueno en lo que hacemos. Hacer las cosas que Dios espera. No solo tiene que ver con lo que hacemos dentro de nuestra congregación, en los grupos que nos reunimos, en los ministerios que se tienen.
Tenemos que hacerlo bien, de hecho. Pero no solo eso. La fe abarca a todas las áreas de nuestras vidas. Pablo lo dice: si comen o beben o hacen cualquier cosa, háganlo en el nombre del Señor. Es impresionante. O sea, mientras estemos esperando, hagamos las cosas que debemos hacer. Vivamos como debemos vivir. Guardemos nuestra boca, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros pensamientos, para que cuando el Señor retorne, ya sea por medio de nuestra muerte física, porque nadie sabe también a qué hora va a morir, o cuando Cristo venga y suene la trompeta, Él puede decir: este siervo estuvo haciendo lo que debía hacer, le voy a servir. De pie, por favor. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y tu espíritu. Cada día tú nos hablas y nos estás llamando a conocer tu palabra, para que por medio de ella nosotros podamos adecuarnos a la verdad, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En esta mañana, Padre, oramos dándote gracias por lo que hiciste por nosotros, al enviar a tu Hijo unigénito para que se hiciera hombre y como hombre muriera en la cruenta cruz, para que por medio de esa muerte fuéramos librados de nuestros pecados, fuéramos librados de la naturaleza pecaminosa, fuéramos librados del poder del adversario, fuéramos librados de este sistema maligno, y para que vivamos con una esperanza viva, genuina. Y mientras llega ese día, tú nos pides que vivamos haciendo lo que tenemos que hacer. Abre nuestra mente para que esta verdad pueda ser no solo un simple conocimiento, sino que nos lleve a una determinación de vida. Ahí donde usted está, amado hermano, pueda hacer esta oración. Amado Dios, ayúdame a hacer lo que debo hacer. Dime lo que debo hacer en cada esfera de mi vida. Padre, oramos por la familia Arancibia para que tú arregles esta situación que tienen. Tú conoces, amado Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por Alexander para que, Señor, tú bendigas la obra de sus manos y multipliques, Señor, todo aquello que él necesite. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.